Vamos a dar continuidad a la última mesa de nuestro coloquio, ¿no? Y estamos entrando a la sección estamos dando continuidad a la sección de instrumentos políticos económicos, y ahorita vamos a empezar con la sección de los aspectos económicos, ¿no? Vamos a iniciar esta sesión con la presentación del maestro en economía Carlos Muñoz Villarreal, ¿no? El tema de la conferencia es cómo influye el aspecto económico en el desempeño de los programas de restauración y compensación ambiental, ¿no? Voy a hablar una vez en semblanza del doctor y que me disculpe si no hago honor a todos los aspectos que están aquí por eficiencia, ¿no? El doctor Villarreal tiene una licenciatura en administración de la UAM Xochimilco, ¿no? Y tiene especialización en desarrollo económico y planificación en Nápoles, Italia, ¿no? Tiene una maestría en economía social realizada en Hamburgo, Alemania, ¿no? Y estudios avanzados en desarrollo sustentable y medio ambiente del programa NIT del Colegio de México, ¿no? Su experiencia profesional es consultor en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable para diversos organismos, entre los que destaca la CEPAL y la OCDE, entre otros más, ¿no? Fue director de Economía Ambiental del Instituto Nacional de Ecología y también de Regulación Industrial del Instituto Nacional de Ecología, ¿no? También fue director general adjunto de Cooperación Internacional en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Respecto a la docencia, se ha desempeñado en la licenciatura en Economía y Sociología, en el Trópico Tradicional y en la maestría en Sociedades Sustentables de la UAM Xochimilco, ¿no? Es profesor invitado en diplomados y cursos de la UNAM, del IPN, del INAF y del ITAM, en el Colegio de Sonora y del INESIC. Y pues bueno, los dejo con el maestro Muñoz y empezamos, digamos, con esta sesión. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. A diferencia de algunos de los ponentes previos y de los participantes en el coloquio, yo no soy realmente un especialista en temas de restauración y compensación, pero quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones con respecto a los factores económicos, por un lado, institucionales también, que inciden en la variabilidad, en las características de los procesos de restauración y de compensación. Entonces, la idea es un poco proponer, digamos, un esquema de reflexión para algunos de los temas que, por lo demás, han estado saliendo de manera quizás un poco más aislada, tanto en las sesiones del día de ayer como las de hoy en la mañana, pero con un énfasis diferente en una parte económico-institucional. Partiría yo de algunas premisas, algunas de las cuales creo que también tratará la mañana, ayer también, con respecto a los procesos de restauración ambiental. Por una parte, se trata de un concepto genérico, de un amplio abanico de estrategias y de mecanismos de intervención destinados, digamos, a mejorar las condiciones de los ecosistemas, la restauración ecológica, la rehabilitación, reconversión, revegetación, mitigación, etc. Todos bajo este nombre genérico, digamos, y con, claro, el hecho de que, como se ha comentado también en las sesiones previas, muchas veces hay disparidad en el uso de los términos, de los conceptos. La restauración, vista así, con frecuencia, en realidad podría ser un tema muy complejo, digamos, difícilmente, más desde un punto de vista estrictamente termodinámico, digamos, no hay la posibilidad de regresar jamás al estado anterior al que nos encontramos, y en ese sentido estamos hablando de que ese proceso de restauración en alguna medida significa cambios, condiciones diferentes con respecto a las condiciones preexistentes, y en algunos casos incluso significa dejar los ecosistemas en estados que pueden conducirlos, digamos, a
usos muy diferentes, como en el caso de bosques secundarios, que no se parecen en el fondo tampoco tanto a los bosques primarios. Otra premisa importante, que la restauración y la compensación son claramente opciones ambientalmente inferiores a la prevención de los impactos, y que entonces se justifican en la medida que no se puede evitar el daño, el impacto, sea porque es preexistente o porque por razones técnicas, ecológicas, jurídicas, financieras o hasta políticas, eso no tiene sentido. O bien, otro elemento importante, por el hecho de que los beneficios sociales, principalmente económicos, pero incluso quizás de otros tipos, justifican una cierta actividad y entonces son superiores a los costos ambientales que esto tiene. De tal forma que entonces la restauración aparecería como una opción para minimizar el daño que ya hubiera tenido lugar, ¿no? Por otra parte, la restauración, creo que esto quedó bastante de manifiesto en una de las presentaciones del día de ayer, tendría en realidad que tener cabida en el contexto de una planeación ambiental y territorial que diera sentido, que contribuyera a que no se volviera simplemente una acción aislada o incluso contraproducente. Una premisa más, que la restauración ambiental, por tratarse de alguna disminución del impacto causado, tendría un beneficio de amplio espectro, sobre todo receptible en mediano y largo plazo, y esto incluye también, por supuesto, económico. O sea, hay un beneficio económico, pero en un sentido macroeconómico, social sobre todo, y de mediano y amplio espectro, que no necesariamente coincide con el de los responsables de alguna actividad que genera un impacto ambiental. A pesar de eso, como evidentemente hay costos sociales y costos económicos, y puede ser que costos políticos incluso asociados con la restauración, no se da en muchos casos y tiene que reunirse una serie de condiciones tanto ecológicas como técnicas, socio-institucionales y económicas para que esto pueda tener lugar. Es decir, hay una serie de elementos, no nada más técnicos, sino también más en el contexto del funcionamiento de las instituciones, en el contexto de los valores sociales, en el contexto del costo-beneficio económico y de la disponibilidad de recursos financieros que condicionan mucho la posibilidad real de que la restauración tenga lugar. No puede excluirse tampoco la posibilidad de que haya algún tipo de restauración que resulte contraproducente o inadecuada desde un punto de vista ambiental, y de ahí la importancia de que esté vinculada con otros criterios y herramientas de planeación ambiental y territorial. Hablando de la compensación ahora, se podría decir que la compensación tiene como propósitos fundamentales uno de los tres que ustedes tienen aquí. O inhibir una conducta ambientalmente indeseable, es decir, que el monto que hipotéticamente se tendría que compensar por un daño sirva como un factor que inhiba cierto comportamiento, o transferir los costos de un daño ambiental a quienes sean los responsables de haberlos causado, o bien financiar la restauración de los daños. Y que si al menos uno de esos tres fines no tiene lugar, en realidad tampoco tiene mucho sentido pensar en términos de compensación. Tomando nota, como se ha dicho en una de las sesiones previas, que cuando estamos hablando de compensación también está todavía muy difuso y a veces muy ambivalente el sentido de la compensación, y que uno es el sentido que a veces tiene más un contexto ecológico y otro en un sentido más jurídico y otro en un sentido más económico. Aquí estaría yo hablando sobre todo de la compensación, digamos, de aquello que sustituya la reparación cuando quien genera algún tipo de impacto no procede de manera directa a tratar de resarcirlo al menos parcialmente.
Los condicionantes de la restauración entonces aparecerían como elementos importantes. Estoy planteando aquí una situación en la cual hay distintos estados de los ecosistemas sujetos a distintos daños ambientales en distintos momentos en el tiempo, y que alguno de estos daños parcial o totalmente se intentaría compensar con, restaurar, lo cual implica, por supuesto, recursos. Eso en el contexto entonces de lo que ecológicamente sea factible, de lo que las posibilidades técnicas nos permitan, de lo que las obligaciones jurídicas, la normatividad, pero también el contexto social, las obligaciones sociales, las prácticas sociales permitan, obliguen, induzcan, y por supuesto, dependiendo de la relación costo-beneficio asociada con ese proceso de restauración y con la disponibilidad financiera de recursos que haya para llevarlo a cabo, aún en el caso de que los beneficios excedan a los costos sociales. Entonces, en la medida en que el nivel de restauración sea mayor, estaríamos también hablando, por supuesto, de costos mayores. Técnicamente es posible que, o ecológicamente, que nos pudiéramos quedar a un nivel muy insignificante de restauración, más significativo, pero en cualquier caso tendríamos que contar con que los costos son incrementales, ¿no? ¿Quiénes son los actores entonces en esta esquematización de la restauración? Los actores centrales, los responsables por una parte, si sacan responsables, eso es importante, ser responsables a los que se pueda adscribir un impacto ambiental. Los responsables actuando de manera directa para la restauración, opción A que tengo aquí, o bien indirectamente mediante el mecanismo de compensación, en cuyo caso la eventual restauración, y aquí por supuesto entra un nivel de incertidumbre de que efectivamente la compensación se traduzca en una restauración ambiental, podrían entonces, o serían, con frecuencia son ya no los directamente responsables, sino el Estado o algunos grupos sociales afectados, o en su caso interesados, ¿no? Pues de entrada, claramente, la compensación nos abre la problemática de la terciarización y la eventualidad de que nunca tenga lugar la restauración. Esto en el primer escenario, en el que hay responsables. Pero puede además perfectamente ser, y con frecuencia pasa, que desaparecen los responsables. Y en ese caso, claro, estamos hablando de que el único que eventualmente puede entrar a hacer una restauración es el Estado, o son los grupos sociales afectados, o, como con frecuencia pasa también en algunos casos en día, grupos sociales interesados que tengan como propósito, digamos, participar en el mejoramiento de las condiciones del medio ambiente en general. Entonces se desaparecen los responsables, se complica el proceso de restauración. Convendría, me parece, distinguir entonces entre dos tipos de contextos. Uno en donde hay un daño ambiental reciente, o incluso a lo mejor es previsible que se dé, pero aún no se ha dado, en el caso de la izquierda, y otro en donde hablamos de daños ambientales preexistentes. Y para cada uno de las dos situaciones hay cuatro, de este lado tres, en realidad muy parecidos, casos en donde, dependiendo de la posibilidad de adscribir responsable, dependiendo de las condiciones, de la atractividad económica, de los costos, de los beneficios y de la disponibilidad de recursos, podemos estar hablando de la motivación y también de la viabilidad de que la restauración tenga o no tenga lugar, ¿no? Pues, por ejemplo, si estamos hablando de un impacto ambiental, un daño ambiental reciente, en donde el responsable sea visible y se le pueda adscribir
adjudicar la responsabilidad, la obligación de restaurar estará directamente él, pero en algunos casos la obligación puede ser simplemente de compensar, en cuyo caso la restauración se realizará, si se realiza de manera independiente. Y luego hay casos en los cuales puede convenir detenernos un poco más, que tienen que ver con las situaciones en donde no hay obligación jurídica, pero puede haber oportunidades económicas que motiven las actividades de restauración. Por ejemplo, en el caso de la posibilidad de establecer plantaciones forestales comerciales en terrenos que tienen algún grado de degradación. En otros casos, ni siquiera habrá oportunidades económicas para los privados, para los propietarios, los usufructuarios de los recursos. Entonces estamos hablando de que si la restauración acaso se lleva a cabo es porque se consideraría socialmente conveniente, es decir, porque los beneficios sociales de amplio espectro superarían los costos sociales asociados con tener que llevar a cabo la restauración. Y una situación bastante parecida del lado derecho, no lo tengo, pero en un contexto en el cual estaríamos hablando de daños ambientales preexistentes, donde probablemente todo el proceso que conduzca a la restauración sería diferente. Todo esto, la última, por ejemplo, el último de los escenarios que tenía ahí, supondría una situación en la cual hay un daño ambiental preexistente, es socialmente conveniente llevar a cabo la restauración, y esto quiere decir que el beneficio social efectivamente excede el costo social, pero ese beneficio social puede ser intangible, puede ser distribuido entre la sociedad en su conjunto, de manera muy amplia, y puede ser adjudicable o visible solo en el mediano y largo plazo. Y existe también, o tiene que existir para que la restauración se lleve a cabo, condiciones financieras, recursos financieros, que en este caso tendrían que ser públicos o bien donaciones provenientes de privados y que estén disponibles. Eso nos pone en una situación en donde pudiéramos hablar de un árbol de decisiones, un diagrama, un flujo, que es lo que he intentado yo hacer aquí, que nos va abriendo situaciones diferentes a partir de algunas de las variables que he mencionado yo antes. Partiendo de esto que tenemos aquí arriba a la izquierda, que sería el impacto del daño ambiental, cabe la posibilidad de que estemos hablando de un daño preexistente o que no lo sea. Si no es preexistente, entonces nos vamos para acá, en donde la pregunta sería si el beneficio social de la restauración sería, perdón, no el beneficio social de la restauración, el beneficio social de la actividad que se pretendería llevar a cabo. Estamos aquí hablando de posibles proyectos que todavía no tienen lugar y que, por ejemplo, estarían sujetos a evaluación de impacto ambiental o que recientemente tuvieron lugar. Si el proyecto, esa actividad que genera el impacto, tiene beneficios sociales superiores a los costos sociales, se supondría entonces que tendría sentido que se lleve a cabo, ¿no? En esta lógica de que hablaba ayer Julia, de que en realidad tampoco podemos estar planteándonos cancelar cualquier tipo de actividad, incluso, por ejemplo, algunos altamente de alto impacto, como los proyectos de hidrocarburos o los mineros, ¿no? Se esperaría que cualquier proyecto que tenga lugar y que sea objeto de una evaluación de impacto ambiental que reciba a su vez aprobación es porque tiene un beneficio social superior a su costo, ¿no? Que si no lo tuviera, entonces eso conduciría a la cancelación del proyecto. Estamos aquí entonces en el contexto, digamos, de las manifestaciones de impacto ambiental, en el contexto de la eventual prevención o manejo bajo control de los impactos que puedan tener lugar. Si el caso es, entonces, que ese beneficio social excede al costo, la siguiente pregunta que parece importante es, se va a establecer, por ejemplo, a través de las opciones de mitigación que se establezcan como obligatorias
para otorgarle un permiso a ese proyecto, a esa actividad, existe una actividad de restauración prescrita, se prescribe, se obliga a los promoventes, a los interesados en llevar a cabo una restauración. Si así fuera, eso nos conduciría entonces a otro tipo de criterios que pareciera importante que aparezcan. Uno de ellos es la consistencia, como mencionaba yo antes, la consistencia con los criterios de planeación ambiental y territorial. Entonces, si ese proyecto está recibiendo condicionantes de restauración que sean consistentes con el ordenamiento ecológico, con los niveles de afectación en la zona en la que se encuentran, con especies en peligro, etcétera, etcétera. Y de ser así, entonces la siguiente pregunta pareciera ser, ¿y se reúnen los criterios de legalidad y de aceptación social? ¿Cómo estaríamos, por ejemplo, en lo que ayer mencionaba, hoy mañana mencionaba Omar con respecto a la resistencia social y al cumplimiento de las manifestaciones de impacto social que en ciertos proyectos hay que llevar a cabo? Es decir, no bastaría con la parte estrictamente ambiental, sino que nos queda también la parte de, sobre todo, impacto social local. En caso de que sí, entonces el siguiente elemento importante se vuelve la disponibilidad de recursos financieros. Si todo eso sucediera, es decir, si nos movemos por toda esta cadena así, hasta llegar al final, estaríamos hablando teóricamente de un caso de restauración, digamos, con todas las de la ley y además consistente con otro tipo de objetivos ambientales, sociales, cumplimiento legal, etcétera, etcétera. Pero puede haber muchas otras cosas que sucedan. Puede pasar, por ejemplo, que se trate de una situación preexistente. Entonces, la responsabilidad de los daños se vuelve mucho más difícil de adscribir. Es posible que no se pueda adscribir esa responsabilidad y todavía quedaría pendiente además si, aún adscribiéndose jurídicamente, es viable en realidad el efectivo cumplimiento de esa obligación que tendría el responsable. Si no hay la posibilidad jurídica, si no hay una posibilidad o jurídica o de facto, entonces lo que va a pasar es que simplemente la restauración, aunque formalmente se necesitara hacer o se debiera hacer, quede, digamos, indefinida, ¿no? Y hay otros escenarios en donde auténticamente estaríamos hablando de una cancelación, digamos, de la imposibilidad de llevar a cabo la restauración, ¿no? Sin detenerme demasiado en detalles, valdría la pena considerar qué pasa si no hay restauración prescrita, si no hay ninguna obligación. ¿En qué casos entonces podríamos pensar, podríamos esperar todavía que se realizara la restauración? Una es cuando hay alternativas económicamente interesantes, es decir, rentables para los propietarios de los predios, para los usufructuarios. Que, por ejemplo, se presenta alguna opción más interesante de ecoturismo cuando el área se restaura. En ese caso, entonces, podría darse la restauración y correr los distintos segmentos, los distintos pasos de los que habíamos hablado antes. En caso de que tampoco sea atractivo, porque por ejemplo se trata de un predio degradado en donde no se vislumbran posibilidades económicamente interesantes para los propietarios, para los ejidatarios, para la comunidad local, entonces el siguiente criterio, que los hechos se operan muchas veces, es si la restauración, las actividades de restauración tendrían un beneficio social que exceda a su costo social. De ser así, entonces igual podríamos hablar de un proceso que idealmente necesitaría correr todos estos pasos, pero en donde, a diferencia del anterior, mejor dicho, de los anteriores, los recursos para la restauración tendrían que ser forzosamente o públicos o donaciones de alguna índole, pero en donde lo que podría ser entonces el motivante de la restauración sería este elemento que significa que el beneficio exceda el costo, lo cual no garantiza la disponibilidad de los recursos financieros, por supuesto.
¿Qué variables entonces aparecen como importantes? Primero, la delimitación de la responsabilidad ambiental que esté contenida en la normatividad y su efectivo cumplimiento determina muchas cosas de lo que voy a venir después. Segundo, la posibilidad de un beneficio económico privado para los propietarios, para los usufructuarios, para las comunidades locales asociadas con la restauración. Y tercera, una situación en la cual el beneficio económico y en general el beneficio social excede a los costos. Finalmente, la disponibilidad de recursos financieros. La preexistencia, entonces, de un daño determina también el curso que, en términos de gestión, debería marcarnos el camino más adecuado. Cuando hablamos de impactos ambientales de eventual ocurrencia futura o de conocemos los responsables, el papel central tendría que estar en las evaluaciones de impacto ambiental y en las otras herramientas de carácter preventivo. Y la restauración tendría que verse entonces en ese caso como una herramienta útil, sí, importante, sí, pero complementaria a lo que pueda determinarse a través de las herramientas de carácter preventivo. Y de ser así, la determinación que se hiciera de responsabilidades para restaurar, determinación jurídica, determinación de facto, de hecho, debería ser a su vez la garantía de que existan los recursos financieros necesarios para llevar a cabo la restauración. Digamos, ahí puedes estar retorciendo la manita a aquel que es responsable de los impactos. Pero cuando hablamos de daños ambientales ya preexistentes, el escenario es completamente distinto, la determinación de responsabilidades es muy complicada, y entonces solamente en el caso de que se identifiquen beneficios económicos colaterales para los directamente involucrados o que haya beneficios económicos, sociales, por el conjunto de la sociedad superiores a sus costos, esto se llevaría a cabo. Y ahí juega un papel muy importante la valoración económico-ecológica que se puede hacer de los ecosistemas, de las actividades que tienen lugar, o de las que podrían tener lugar, y de los servicios ambientales con y sin proyecto de restauración. En ambos casos parecería importante que las características de la restauración se ajusten a los criterios de planeación ambiental y territorial y contar con la certeza jurídica y con la aceptación social para darles más viabilidad. Finalmente, ya para acabar, porque además se me acabó el tiempo, pongo ahí algunas reflexiones de carácter, algunas provocaciones relacionados con temas que han estado apareciendo en estos días. Por ejemplo, deberíamos pensar en restaurar solamente en los casos en los que existan ya criterios técnicos, como por ejemplo la norma oficial mexicana para perforación de pozos petroleros ubicados en zonas agrícolas, ganaderas, terrenos forestales, etc. La norma nos indica ahí a qué nivel de restauración tenemos que llegar, ¿no? Bueno, tendríamos que restaurar solo cuando existan esos casos o cada que exista la viabilidad, por ejemplo, financiera, llevarlo a cabo. O deberíamos apostarle más a fortalecer el desarrollo de criterios técnicos, criterios ecológicos, parámetros de los cuales se ha hablado aquí, antes de promover opciones de restauración. Segundo, las valoraciones ecológico-económicas que se hagan para apoyar el sentido, el beneficio de la restauración, debería tratar de medir la pérdida de los servicios de los ecosistemas cuando se produce el impacto, o también pensar en términos de las oportunidades de aprovechamiento sustentable, digamos, pero oportunidades económicas que se abran, pienso por ejemplo el caso de plantaciones forestales, a partir de la restauración. Tercero, ¿qué estrategias y herramientas necesitaríamos promover de tal forma que vacunemos un poco, digamos, la restauración de efectos indeseables, contraproducentes, acciones de mitigación que puedan servir solamente para legitimar cierto tipo de proyectos cuyo beneficio social sea muy cuestionable? Pienso, por ejemplo, en proyectos mineros, proyectos turísticos. ¿En qué casos
¿Cómo evitar que la restauración se vuelva, como por ahí alguien me sugirió, simplemente una forma de lavar la cara y en realidad evitar problemas de fondo? Y finalmente, ¿qué tan alineadas están hoy en día las actividades de restauración que se llevan a cabo con la planeación ambiental, con la planeación territorial, con los criterios generales de política ambiental e incluso de desarrollo regional que estamos teniendo? Les agradezco mucho. Bueno, tenemos tiempo para 3 preguntas, ¿no? Entonces, ¿quién querría iniciar con preguntas? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es si para lograr tener una buena planeación de restauración, ¿no se deberían cambiar primero las normas mexicanas oficiales? ¿Hay alguna otra pregunta? Muchas gracias. Me gustaría saber si para poder estos modelos de restauración que estás planteando, ¿habría alguna forma diferente de valorar el ambiente o qué medida de valoración utilizarías, ¿no?, para hacer la transformación de valor a precio? Yo tengo la siguiente pregunta. Mencionaba que una posibilidad cuando se ejecutan las acciones de restauración o de compensación es ofrecer alternativas que incrementen el beneficio económico de los propietarios de las tierras afectadas. Sin embargo, muchas veces eso es difícil de evaluar porque en el corto plazo la restauración no tiene efectos tangibles económicamente hablando, son efectos a largo plazo. Entonces, aunque el beneficio puede ser mayor, realmente a cuánto tiempo estamos hablando, incluso intergeneracionalmente. Pienso, no sé, en una selva que tarda mucho en un proceso de restauración de consolidarse. Entonces, ¿cuál sería ahí el reto, económicamente hablando, para poder hacerle ver a la gente esos beneficios tangibles que en realidad son de largo plazo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo tengo una, y sería la última que aproveché del micrófono, y tiene que ver precisamente con esta visión de cuándo atendemos una restauración, cuando hay una causa inmediata conocida o cuando hay un daño persistente. Ese es un tema muy importante porque muchos de los problemas que vemos después de un ciclo de 50 años son resultado de un proceso paulatino de degradación que desestructura el sistema, y cuando se presenta el daño, que es la desestructuración completa, es resultado de una cadena de eventos. Entonces, distinguir esos dos elementos es complicado. ¿Cómo lo haríamos? A ver, vamos a díganme ustedes qué les gusta más. ¿Seguimos con las ponencias diputadas? ¿Tenemos una sesión completa? ¿Estarían de acuerdo? Discutimos todo, vamos anotando preguntas y al final se discute todo. Entonces, no. Dicen ustedes, deciden. ¿Contestas ahorita o hacemos todo? Yo pues no contesto, pero tú decides. No. Bueno, ¿no debería haber normas antes de la planeación? Bueno, las normas oficiales mexicanas son una herramienta muy amplia de muy distintos tipos que aplican a muchas cosas y que tienen características muy heterogéneas y que además en términos de, digamos, de la estructura jurídica son complementarios a las herramientas de planeación. Puede incluso haber normas que se refieran a la planeación, que tengan que ver con la planeación. Entonces yo creo que no se trata de que estén antes o después. Lo que creo que sí es importante decir, y un poco en ese sentido era mi intervención, es que
parece ser que no tenemos tampoco suficientemente desarrollados desde un punto de vista técnico los consensos, digamos, ambientales con respecto a la dirección en la que sería más conveniente restaurar o los parámetros con los cuales tendría que operarse, por ejemplo, en ecosistemas de distinta índole o quizás incluso en distintas regiones del país. En ese sentido, yo creo que sí es importante completar los criterios, pueden tomar la forma de una norma oficial mexicana o quizás alguna otra, pero parece que sí es importante tener claro hacia dónde se pretende restaurar, porque de lo contrario el riesgo es que en realidad se vuelva una cosa un poco tutti frutti, ¿no? Con respecto a la valoración, ¿cuál era esa cuenta de la pregunta? Sí, bajo el esquema que estás planteando, para ver la restauración, tiene sentido, no tiene sentido, cómo haces una valoración del sistema, en términos de vamos a restaurar, vamos a compensar aquí qué hacemos y cuánto dinero hay, o sea, valóralo para dar un precio y decir hasta cuánto dinero puedo gastar, cuánto ya no vale. El árbol vale 1,000 pesos, no vale 2,000. Sí, en realidad tiene que ver con eso, ¿no? Cómo convertimos un problema o un daño ambiental en un criterio de decisión económica, ¿no? Y de inversión, en el fondo. Técnicamente hay una serie de propuestas que se han planteado en la literatura desde tiempo atrás, que pasan en algunos casos por la identificación de valores que utilicen parcialmente algunas referencias de mercado o algunos equivalentes para poder ponerle un precio a la valoración. Hay que decir que hay mucha polémica con respecto a esto, y también hay quien define, por ejemplo, que no necesariamente tendríamos que pasar a hablar de precios, que la idea de una valoración multicriterios, donde las propias unidades físicas cuenten, es otra forma equivalente de considerarlo. Yo creo que en muchos casos sí sirve también tener un precio, tener un parámetro, y la valoración dependería mucho del problema específico. Hay no menos de 10, 12 técnicas que se sugieren en la valoración económico-ambiental, y en realidad casi que, además de preferencias y de concepciones sobre la utilidad de una técnica u otra, casi según el sapo y la pedrada, ¿no? ¿De qué datos disponemos? ¿Qué tipo de problemática tenemos? Entonces, ¿qué queremos valorar? Por otro lado, eso tiene que ver con la tercera pregunta, y muy pertinente, ¿cómo entramos a valorar aquellas cosas que solo van a aparecer a través del tiempo y que a lo mejor ni se van a ver con gran claridad, o se van a ver muy lejos, no solo en el tiempo, sino geográficamente, o pueden afectar a otros sujetos distintos de aquellos que las crearon o que inicialmente podrían estar en la zona de influencia? En fin, es un tema, como tú dices, muy complejo. Pero yo creo que ahí el reto sí es tratar de establecer criterios que nos permitan una valoración intertemporal de todos los posibles costos y los posibles beneficios asociados con una situación con y sin restauración. El problema sí es complejo. Suele ser difícil, sobre todo, poder medir los beneficios, pero sí se puede tratar de arribar a una suerte de valor presente neto para todos los rubros que puedas tú alcanzar a medir, a incorporar, y que estén asociados con las directa o indirectamente con las actividades de restauración. Y yo creo que con respecto a eso hay muchas limitaciones, pero hay también la posibilidad de tener al menos cantidades importantes, digamos, órdenes de magnitud que ayudan a dimensionar un poco si es conveniente o no es conveniente, en qué medida y cuánto podemos pensar que nos va a implicar en términos de recursos y justificar el uso de esos recursos. Y finalmente, con respecto a la pregunta, el comentario de Vicky, esa distinción entre, decía yo, evitar, digamos, orientar la medición hacia lo que es en sí mismo el costo ecológico, digamos, el valor ambiental traducido eventualmente en precios, a lo mejor no, en unidades físicas, porque tiene que ver con la restauración directamente, o la otra parte,
medir las posibilidades alternativas económicas. Yo creo que eso es un criterio, más que técnico, es un criterio en alguna medida ambiental y en alguna medida político y social, ¿no? ¿A qué se le quiere dar preferencia? Si tú, por ejemplo, optas por orientar la restauración a los beneficios asociados con el aprovechamiento forestal de una plantación en una zona que ya estaba degradada, estás optando por la segunda opción. Pero a lo mejor en realidad tenías suficientes elementos también para fundarlo. Los programas de plantaciones forestales comerciales que ha impulsado CONAFOR se supone que tienen un criterio ecológico atrás que dice en qué terrenos tiene sentido la restauración a partir, por ejemplo, de eucaliptos, sino a partir de otro tipo de vegetación o dejar que se recupere por sí mismo. Es un criterio en parte técnico que hay detrás y luego un criterio también de a qué le quieres dar preferencia. Puede ser más atractivo para ciertos actores pensar en una plantación comercial y además una plantación que en 12 años se está produciendo porque pones eucaliptos, pero no necesariamente es eso lo que va a impulsar o a detonar un desarrollo regional, y ese es otro tipo de criterios importantes que es lo que tiene que tomarse en cuenta.